Y ahora sí. Hola, mucho gusto y bienvenidos todos. Espero que estén súper bien. Yo soy la otra ayudante del curso. Ya creo que conocieron a Martina. Yo no me pude presentar ese día, así que aquí estoy. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy estudiante de letras también. Estoy en tercer año. Lamentablemente este semestre me topan muchas clases, entonces no nos vamos a ver mucho aquí, pero yo y Martina estamos siempre súper pendientes, súper atentas a lo que necesiten. Tienen nuestro contacto, tienen nuestro mail, nos pueden escribir por Canvas, por WhatsApp también. Ojalá horas prudentes, por favor, porque también somos estudiantes, tenemos que dormir. Pero nada más que darles la bienvenida, que ojalá que les vaya súper bien el curso y que estoy muy contenta de poder trabajar con ustedes este semestre. Así que vamos con mucho ánimo y les deseo mucho éxito para lo que queda de año. Gracias, Valentina. Eso. Muchísimas gracias porque también es un lujo trabajar contigo como ayudante. ¿Alguna Gracias. pregunta para Valentina antes de que se tenga que ir rápidamente a latín? Sí, cualquier cosa que no les haya quedado claro, modalidad de las ayudantías, alguna cosa. Pero igual yo les voy a estar escribiendo constantemente por Canvas, así que igual cualquier cosa pueden preguntar por ahí. Ay, gracias, necesito esa suerte en latín, la necesito. No, te va a ir Gracias. súper. Un abrazo fuerte, Valentina. Muchísimas Ya, gracias. Chao, chao. Chicos, ahora los saludo yo. Muy buenos días a todos y bienvenidos ahora sí a nuestra primera sesión ya de clases, no solamente de curso, sino ya entrando en contenidos. Antes de pasar a eso, quisiera saber si pudieron revisar el programa, si pudieron inscribirse, ver el foro, inscribirse en el grupo de WhatsApp, porque varios habían salido, me estuve fijando. No sé si tienen alguna duda sobre esas cuestiones administrativas del curso. ¿No? ¿Todo claro? Bien. En todo caso, ese foro va a continuar abierto. A mí me llega un aviso cada vez que alguien pone una notita o una pregunta, así que cuenten conmigo y con el equipo de ayudantes para poder responder. Vamos a estar muy atentos. ¿Bien? Entonces, ahora paso a compartir nuestra pantalla y comenzamos. Bien. Vamos a trabajar con la otra pata, con la otra parte fuerte de los estudios gramaticales al inicio de este segundo curso de gramática. Si ustedes lo recuerdan, en gramática 1 finalizamos el primer semestre trabajando perdón, con las nociones básicas, las nociones fundamentales de la sintaxis. Y lo que hicimos ahí fue definir la palabra como el ladrillo de construcción sintáctica, ¿no? Como la mínima unidad que podía entrar en una relación sintáctica, es decir, ser un núcleo o ser un elemento modificador, es decir, entrar en esta relación de subordinación, que implica una asimetría jerárquica, eh, y veíamos cómo a partir de esas combinaciones se creaban unidades tales como las frases, las cláusulas, las oraciones, ¿cierto? Y que en fin resumían, y de hecho podemos resumir en esas cuatro nociones, ¿no? Palabra, frase, cláusula, oración, y si ustedes quieren además, pero es ya como un elemento incluso que se puede extraer como corolario de las anteriores, la noción de núcleo y de modificador. Con esas nociones, con esas 6 nociones, nos manejamos perfectamente para entender de qué se trata la sintaxis. Y bien, hay cosas que decir, sobre todo de la sintaxis del español, y vamos a volver sobre eso en este semestre. Vamos a dedicarle el inicio de esta unidad y de este nuevo curso a la otra patita, como les decía hace un momento, la otra parte que típicamente ha caracterizado los estudios de la gramática, que es la morfología. De hecho, por eso tradicionalmente a la gramática también se le conoce como estudios morfosintácticos, ¿no? O morfosintaxis, justamente, combinando ambas disciplinas en un acrónimo. Vamos a trabajar entonces con la morfología. Y tenemos que empezar entonces preguntándonos de qué se trata esto. La morfología es la ciencia que estudia cómo están formadas las palabras. Esa es la definición de morfología. Es la ciencia que estudia cómo están formadas las palabras. Y vamos a entrar a profundizar en qué significa esto de cómo están formadas, porque vamos a ver
que pueden verse esta formación desde al menos dos perspectivas distintas. Pero vamos por partes. Partamos con un ejemplo para entender bien esto. Supongan ustedes la expresión la calle está sucia. ¿Bien? Quiero que centren su atención en esta palabra, sucia, que de hecho definiríamos como palabra, podemos definir de esa manera porque entra en una relación sintáctica con otras palabras, ¿no? Como está, ¿no es cierto? Y con la calle, formando en conjunto con ellas una frase verbal, etc. Es decir, si tomáramos la perspectiva que adoptamos el semestre pasado, de la perspectiva del análisis sintáctico, podríamos hacer un análisis en que sucia actúa como un modificador con respecto a un núcleo, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, pero ahora quiero que nos centremos en esta palabra nada más, que ya hemos visto que podemos definir como palabra. ¿Qué significa sucia? Perdón, se me olvidó abrir el chat, a ver, por si hay algún comentario en el chat. Perfecto. Ignacia nos dice que sucia significa no limpia. Muy bien. Manchada, nos dice Benjamín. He notado, esto no es una crítica, sino más bien una constatación interesante, que, y no solamente ustedes, sino que muchas generaciones parecidas a ustedes, que ustedes tienden a definir con sinónimos. Es decir, en vez de dar una definición, digamos, parafraseando un estado, como por ejemplo en este caso, tienden a usar una palabra, si precisa, para indicar un estado parecido. ¿Se atrevería alguien a hacer una especie de definición de sucia, no con un sinónimo, sino con una expresión que parafrasee es lo que significa esa palabra? Sí, es la manera más rápida, tiene razón Benjamín. Sí. Y ustedes son la generación de la brevedad. No, de hecho me corrijo, yo soy de la generación de la brevedad, porque yo soy de la época del mensaje de texto. Ahí sí que había que ahorrar caracteres. Ignacia, ¿no? Claro, Sofía, ausencia de limpieza, claro. O carencia, o carente, muy bien, muy bonito eso. Carente de higiene o de limpieza. Ya, perfecto. Súper bueno. Entonces, sucia, ustedes la definirían como no limpia, manchada, podríamos decir, con ausencia de limpieza o carente de higiene o de limpieza. Ya, perfecto. ¿Y cómo se diferencia? Ya, este es el significado de sucia. ¿Bien? ¿Cómo se diferencia ese significado desde la palabra sucio? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian ambas palabras? ¿Qué es igual? ¿Qué es distinto? ¿O significan exactamente lo mismo? ¿Sucia y sucio? Francisco nos dice que Pues son sí, igualitos. ¿Son igualitos? O sea, ¿se definen exactamente igual? Yo podría usar entonces, si son exactamente iguales, yo podría usar aquí en vez de sucia, sucio, decir, la calle está sucio. Claro, Ignacia nos dice por el chat que se refieren a cosas diferentes, aunque significan lo mismo, y por lo tanto duda que sean intercambiables. Valentín nos dice que está en masculino, Sofía que uno es femenino, que cambia el género de la palabra. Entonces, si nosotros quisiéramos definir, tomando ahora en cuenta todo lo que ustedes han advertido por el chat, eh, esto de que sucia, que no son intercambiables en primer lugar, porque de hecho si yo digo la calle está sucio, la expresión se vuelve gramatical, ¿cierto? Eso no lo diría un hablante nativo, no lo diría un hablante común del español. Eh, de hecho, ¿en qué circunstancia, tengo que decir, perdón, la calle está sucia? ¿En qué circunstancias yo podría usar una palabra como sucio? ¿En qué ejemplo podría darse y no sucia?
Por ejemplo, el auto está sucio, súper. El auto está sucio. Y ahí sí, siguiendo lo que decía Ignacia, no es intercambiable. Yo no puedo decir el auto está sucio, ¿no? Se vuelve a gramatical de nuevo. Entonces, si significan lo mismo, no deberían ser intercambiables. Son palabras distintas. Y efectivamente hay algo en ellas que, no, que comparten, tanto sucio como sucia, que es lo que ustedes han dicho acá, ¿no? La idea de no limpio, manchado, con ausencia de limpieza o carente de higiene o de limpieza. Pero eso no es todo lo que significa sucia y no es todo lo que significa sucio. Hay algo más en esas palabras que no está solamente reflejado con la idea de carente de higiene o de limpieza, y que es justamente lo que ustedes apuntaban por el chat, el género femenino en un caso, y el género, vamos a ponerlo resumidamente acá. Voy a borrar esto, pero solamente para ser más breve, ¿no? Y acá sería lo mismo, carente de higiene o de limpieza, pero con género masculino. ¿Cierto? Entonces hay en cada una de estas palabras, sucia y sucio, hay realmente al menos dos significados que están implicados. Hay uno que se refiere a esta, podríamos decir, a la condición general de la suciedad, que efectivamente podríamos definir como carencia de higiene o de limpieza, o impureza también, por supuesto, como dice Sofía. Claro, los significados a veces son más amplios, a veces son más materiales, otros más metafóricos. Y otra parte del significado, que no es exactamente la idea de, que no se refiere exactamente a la idea de carencia de higiene o de limpieza, sino que se refiere a esto que llamamos género. Por ejemplo, el femenino en el caso de sucia, o del masculino en el caso de sucio. Y que tiene que ser, y esto va a ser interesante para algo que vamos a conversar harto más adelante, no necesariamente está asociado con una idea sexual. De hecho, acá, sucia se refiere, aparece sucia, ¿cierto? Porque se está refiriendo a la calle. Mientras que sucio aparece como sucio, esa palabra, y no como sucia, no es intercambiable de nuevo como nos decía Ignacia, porque se está refiriendo a auto. Pero ni la calle ni el auto se refieren a entidades sexuadas en la realidad, ¿cierto? Ninguno de ellos tiene unas características sexuales, no es un macho o una hembra de una especie. Y sin embargo, tienen un género. Y una palabra como sucia o una palabra como sucio adoptan también un género en relación con el género de esa otra palabra. Vamos a profundizar en eso más adelante, porque tiene que ver también con una discusión que por supuesto es muy interesante en estos días y que de hecho Victoria, perdón, Valentina en su saludo que les hizo a ustedes al inicio también puso de relieve, ¿no? La idea de los géneros en una lengua como el español y cómo eso también se relaciona o no se relaciona con las ideas de la realidad sexual de los hablantes. Pero una discusión súper interesante, pero que vamos a dejar para un poquito más adelante. Lo que quiero poner de relieve acá, entonces, solamente con esto, es que en una palabra como sucia, o en una palabra como sucio, hay más de un significado implicado. Si nosotros quisiéramos hacer una especie de ejercicio de meternos dentro de la palabra sucia o sucio, ¿podríamos decir qué parte de la palabra transmite qué parte de cada significado? ¿Se atreverían a decirlo? Constanza nos hace un análisis, ¿no? Por ejemplo, a partir de sucio, nos dice que ella dividiría en suci, por un lado, y o, por otro. ¿Por qué te parece eso, Constanza? ¿Qué te lleva a decir eso? Porque lo único que cambia de una a la otra es la última letra. Es Una o cierto, una. ¿sí? Tienes razón. Hay una parte que es común, lo hizo muy bien Constanza, en el significado de las dos palabras, ¿cierto? Y está muy claro acá, porque también se repite, que es carente de higiene o de limpieza. Esa parte del significado es idéntica. Y hay una parte en la expresión, en la forma de la palabra, que también es idéntica en las dos, que es susi, que se mantiene igual. Entonces, hay una parte del significado igual
y hay una parte del significante también que es igual. Y hay una parte del significado que es diferente, en un caso que es el género femenino, en el otro género masculino, y eso parece estar asociado con un cambio en esta letra, ¿no? En la letra final, la A y la O. Entonces, una hipótesis interesante, una hipótesis que podríamos plantear como al menos interesante para explorar, es que ese cambio en el significante, la alteración entre la A y la O, lleva aparejado ese cambio de significado entre el género femenino y el género masculino. ¿Cómo se les ocurre que podríamos verificar esta hipótesis, si es cierta o no? Y enseguida le respondo, Benjamín, a lo que nos dice en su pregunta. ¿Cómo podríamos verificar si esta hipótesis que Constanza nos acaba de formular, que SUSI es la parte estable, que aporta la idea de carente de higiene o de limpieza, mientras que o voy a ponerlo aquí como o A, ¿cierto? Es la parte cambiante que puede indicar género femenino o género masculino. ¿Cómo podríamos comprobar que ese análisis es cierto? ¿Cómo se le ocurre que podríamos hacerlo? Ver otras palabras que también comienzan con sushi y que tengan como el mismo significado, como por ejemplo Perfecto. suciedad. Entonces sí, claro, como muy bien dice Benjamín, si sushi realmente significa la idea de carente de higiene o de limpieza, transmite esa sensación, ese estado, deberíamos también buscar, si existen en español, otras palabras que contengan este significante, sushi, y también manifiesten la idea de carente de higiene o de limpieza. ¿Se les ocurre? ¿Hay alguna otra palabra que en español contenga este segmento, sushi, y que también transmite esta idea de carente de higiene o de limpieza? Suciedad, por ejemplo, lo dice Sofía. De hecho, sí, tiene toda la razón. En suciedad, que distinto a sucia y sucio, pero que se ve enseguida una relación, está también presente la idea de carente de higiene o de limpieza. Muy cierto. En ensuciarnos, dice Ignacia. Muy cierto. Tampoco es exactamente lo mismo ensuciar que sucio, o carente de higiene o de limpieza, pero claramente está implicada la idea. O Benjamín, o la palabra sucios también, que no es exactamente la misma que sucia o sucio. Súper cierto. Entonces parece que sí, que tiene, o ensució. Muy bien, Colomba. Súper. Entonces tenemos 4 palabras al menos, y probablemente podríamos encontrar algunas más, en que efectivamente se repite el segmento susi del significante, y expresamos también la idea de suciedad, ¿no? La idea de carencia de higiene o de limpieza. Así que parece ser que la hipótesis se verifica. Al menos para el lado de sushi, que en efecto, como nos preguntaba Benjamín por un lado, vamos a conocer después como la raíz de una palabra. Y en el caso de la O y la A, ¿cómo podríamos comprobar la hipótesis que nos decía Constanza, que nos proponía Constanza, de que la O y la A, actuando aquí al final o después de esta, ¿cierto? De este otro segmento, nos transmiten los significados de masculino o de femenino? ¿Cómo podríamos verificar esa otra parte? ¿De la misma forma o no? A ver, ¿cómo sería Buscando esa palabras que forma? lo tengan. Claro, ¿cierto? Dilo tú, cosas, a ver. Buscando palabras que terminen en o en a y ver si son masculino y femenino cada una. Muy bien. Tendríamos que entonces buscar, para descartar que se trate solamente de una coincidencia, tendríamos que buscar palabras que terminen en o y ver si efectivamente también llevan el género masculino aparejado, o en a y ver si efectivamente te llevan aparejado el género femenino. Y es así. Se da esta coincidencia también, aparte de, en otras palabras distintas, de sucio, sucia. Yo sé que lo saben. En algunas, ¿cierto, Elisa? A ver. A ver. En agua no. ¿Por qué dices que en agua no? Eso está interesante, ¿eh? De hecho, eso es un caso re interesante que vamos a conversar también más adelante, el caso de agua. ¿Pero por qué dices que en el caso de agua no, Elisa? Porque hay varias formas de interpretar ese Sí, es problema. que igual en ese caso depende mucho de si es agua o aguas, porque más que nada una cuestión como de que suena mejor, porque técnicamente agua debería ser femenino,
No sé, pero fue como la primera que me saltó a la cabeza por esto Ah, mismo, porque te lo lo que tú nos enseñé desde dices es chico, que que es como tienes la dudas de que sección a la agua sea una raíz. palabra de género femenino. Claro, porque las aguas, se dice las, sería como un femenino, pero nosotros en general decimos el agua porque la agua, como las dos as, suenan extraño. Ya. Bueno, tú lo Así dices por lo muy menos me bien, pero yo dijeron te voy siempre de a chica, revelar porque un secreto. Y es que independientemente de eso, la palabra agua es de género femenino. ¿Mm? De hecho, vamos a comprobar después por qué, pero te lo adelanto. Y eso porque, independientemente de lo que pase con el artículo, ¿no? Con el agua, y tienes razón, que se da ahí por razones como de eufonía, y hay razones históricas también que lo justifican, las concordancias que genera son siempre femeninas. Es decir, las palabras que típicamente se refieren a agua, como por ejemplo aquí en las que se refiere a calle, tomo también un género femenino. Si yo digo el agua está fresca o el agua está fría, siempre van a ser femeninas, ¿no? Nunca es el agua está frío o el agua está fresco. Eso nos revela que se trata realmente de una palabra femenina. Claro, por lo que dice Jorge, ¿cierto? Es por una razón de eufonía y también razones históricas. Las vamos a conversar también. Súper bien. Pero ¿en qué caso entonces? Dejando fuera, ¿cierto? Algunas excepciones que vale la pena conversar y con las que vamos a hablar, ¿en qué otros casos sí podríamos ver, para ver si efectivamente es cierta esta hipótesis de Constanza, de que la O la A final marcan o transmiten la idea del significado de femenino o de masculino? En gato y gata, por ejemplo, ¿cierto? Gat, o que la palabra gato o la palabra gata, parece que también podemos dividirla en gat como la parte que transmite el significado más fundamental, y la o la A transmitirían la idea del género. En este caso sí, a diferencia de lo que pasaba con sucia, ojo con esto, en este caso sí asociado con una diferencia sexual. ¿Cierto? Porque un gato sí es un macho de la especie gatuna y una gata es una hembra de la especie gatuna, ¿cierto? Pero no podemos decir lo mismo de sucia o sucio, ¿no? De hecho, como que ni siquiera tiene sentido decir que sucia es el macho de la especie suciedad y el sucio es el sucia, hembra, perdón, y el sucio es el macho de la especie. No, de hecho es completamente una cabeza de pescado, ¿no? Entonces, el género es otra cosa. Bueno, vamos a volver sobre eso. Claro, Sofía nos dice que pala y palo significan cosas distintas. Tienes razón. Claro, no siempre es verdad, no siempre esta asociación sirve. De hecho, hay muchísimas excepciones, como lo ves acá, en palabras que son completamente distintas. O incluso hay algunas, como por ejemplo suponen ustedes, manzana y manzano, en que las palabras no son completamente distintas, pero la terminación genérica, ¿no? A y o, parece que aporta algo más que solamente el significado de género. Vamos a hablar de todas estas cosas. Pero lo que hemos hecho hasta el momento ya es muy valioso. Fíjense que nos hemos dado cuenta de que una palabra como sucia no es unitaria. No es un solo átomo desde el punto de vista morfológico. Habíamos dicho que sí era un átomo desde el punto de vista sintáctico, ¿se acuerdan? Que la palabra era un átomo sintáctico porque era la mínima unidad combinatoria. Pero si tomamos otra perspectiva, que es la que vamos a adoptar ahora, que es la perspectiva de la morfología, podemos darnos cuenta de que una palabra como sucia transmite más de un significado y puede descomponerse en más de un significante y asociar cada significante con un significado distinto. Lo que hemos hecho en este caso, con este ejemplo, muy sencillo por supuesto, y probablemente a algunos de ustedes estas cosas les parecieron muy evidentes, pero es muy importante porque lo que hemos hecho es descubrir lo que llamaremos los morfemas que componen una palabra. Y los morfemas los vamos a describir, y han sido descritos en la tradición lingüística, como las unidades de la primera articulación del lenguaje. ¿Les suena esto de la doble articulación del lenguaje de algo, queridos estudiantes? ¿Sí? Constanza sienta así con mucha certeza. Esto es algo que yo vi en Introducción a la Lingüística. Me dirán, ¿o no? ¿Alguien me recuerda qué es esto de las articulaciones del lenguaje? ¿Qué significa que el lenguaje sea un sistema de signos doblemente articulado? A ver.
¿Les suena de algo? ¿No? ¿Nada? ¿Eso no era lo que proponía Hockett? O bueno, Hockett, varios lingüistas más, pero Hockett sí. lo veía igual un poco, que habían signos con significado, que eran los morfemas, y signos sin significado, que eran los fonemas. Tiene que ver con eso, tienes toda la razón. Hay dos tipos de signos, ¿no? Los que llevan aparejado un significado y son los mínimos, la mínima unidad significativa, en efecto, que son los morfemas, y los fonemas, que son signos también, pero que no llevan aparejado significado, y que son llamadas las mínimas unidades distintivas, ¿cierto? Que nos permiten diferenciar un signo de otro. Lo de los fonemas en algún momento lo hablamos también, si ustedes recuerdan el semestre pasado cuando hablábamos, ¿se acuerdan de ese caso de ese microcuento de de Juan José Millás, ese que se llamaba La Cosa? ¿No? ¿Se acuerdan de ese cuento en que a una persona, eh, ¿cómo era? Que tenía una caja que luego se le transformó en una coja, luego en una copa y luego en una cosa. Bueno, ese cuento que se iba articulando de esa manera nos hacía justamente tomar conciencia de las distinciones que nos permiten hacer los fonemas en ese caso. Bueno, los fonemas son las unidades de la segunda articulación del lenguaje, mientras que los morfemas son las unidades de la primera articulación del lenguaje. Así que vamos a dedicarle el resto de la clase a repasar o bien a presentarles qué significa esto de que el lenguaje sea articulado, y sobre todo, ¿a qué nos referimos con esta primera articulación del lenguaje, que es lo esencial para la morfología? ¿Ok? Vamos a poner lo siguiente. Porque lo esencial para poder definir esta idea de la primera articulación es tener en cuenta que al comunicarnos, al usar el lenguaje, lo que estamos haciendo realmente es asociar un contenido con una expresión, un significado con un significante. Es decir, estamos tratando de dar cuenta de algo en el mundo que está mediado por nuestro cerebro, por nuestra mente, a través de ruidos que hacemos con la boca. Lo que a nosotros nos parece realmente normal, pero que en verdad es tremendamente extraordinario, ¿no? Que haciendo ruidos con la boca podamos transmitir el mundo, o al menos el mundo que tenemos dentro de nuestra mente. Es el milagro del lenguaje. Pero bueno, ejemplifiquemos esto. Supongan ustedes que te llama un amigo que vive en otro país, en Argentina, por ejemplo, y te pregunta cómo está el tiempo por acá. Y nosotros miramos por la ventana y vemos algo como esto. Uy, perdón. Como esto. Como en efecto pasó hace unos días, ¿no? Ustedes miran por la ventana y ven que este es el paisaje, ¿no?, que tenemos. ¿Qué le responderían a su amigo que los llamó por teléfono y les dice, ¿cómo está el tiempo allá? Podría ser está helado, ¿cierto? Esa es una primera forma. Pero había algo más puntual, ¿no? En el video. Está helado Juan. ¿O no salió bien el video? ¿Lo repito? Ahí va de nuevo. Ahí va. Esto no solamente está helado, sino que podría ser más característico, más específico. Claro, lo que ustedes están diciendo ahora, ¿no? Está lloviendo, está lluvioso, ¿cierto? La idea de lluvia, perdón, de lluvia, en efecto es lo que quizás lo más pertinente, lo que destaca más en ese video. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho al expresar esta palabra, al hacer estos sonidos o escribir estos caracteres, ¿no? Lluvia, en relación con esta imagen? Lo que hemos hecho es asociar una expresión, la que lleva aparejados estos sonidos, lluvia, con un contenido, que es esa imagen, ¿no?, del que veíamos en el video. Lo que hemos hecho, entonces, al decir lloviendo, lluvioso, lluvia, es asociar un contenido con una expresión.
un significado con un significante. Aquí podríamos denominar a lluvia, entonces, como un signo lingüístico. Porque un signo lingüístico, de hecho, se define como la asociación entre un significado y un significante. ¿Bien? Ahora voy a una de esas preguntas difíciles, de esas preguntas fome. ¿Qué significa lluvia? Pregunta fome o entretenida, si ustedes quieren, si nos ponemos filosóficos. ¿Qué significa lluvia? ¿Qué expresa la palabra lluvia? Cae agua del cielo. Me gusta la definición, ¿cierto? Agua que cae del cielo. Ay, perdón. Eso es lo que quería poner. Agua que cae del cielo. Cielo. Súper, estoy de acuerdo. Pero fíjense lo que dice Ignacio también en el chat, ¿no? Pero es más que un chispeo, pero menos que un diluvio. Y aquí, de hecho, tiene razón, Ignacio. Hay más palabras en el español, de hecho, que se relacionan con la idea de caer agua del cielo. Tenemos chispeo, diluvio, no sé, chubasco, garúa, aguacero. ¿Se les ocurren más? Chispeo, diluvio, chubasco, garúa, aguacero, llovizna. Llovizna, perdón. Precipitaciones. Eh, Chaparrón, qué buena esa. O temporal, ¿cierto? De hecho, todas estas, quizás tormenta, ¿verdad? Quizás todas estas podríamos asociarlas con la idea de agua que cae del cielo, ¿no? Chispeo, como le está chispeando, diluvio, chubasco, garúa, aguacero, llovizna, precipitaciones, chaparrón, temporal, tormenta y probablemente incluso algunas más. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, por poner solamente dos, una garúa de una lluvia? ¿No son los dos agua que cae del cielo? La intensidad, nos dice Magali, ¿no? Francisco nos pregunta, ¿qué es una garúa? ¿Quién la podría responder? Y garúa nos dice que es como violento, la Ignacia. ¿No le suena la palabra garúa a alguno de ustedes? Claro, como dice Lisa, garúa es poca agua, ¿no? Es generalmente la primera parte de la lluvia a veces, ¿no? La muy finita. Bueno, en Chile decimos más bien como que está chispeando, ¿no? Ese es típicamente lo que asociamos con la garúa. Sí, lamentablemente, claro, no hemos desacostumbrado a estas diferencias con el agua que cae del cielo, pero hubo un tiempo en que en efecto estas diferencias eran importantes. Oye, esto a propósito de que se supone que hay tantas lenguas, ¿no? Que tienen tantos nombres para los distintos tipos de nieve, distintos tipos de blanco, distintos tipos de verdes. Entonces, ¿han escuchado esos mitos, cierto? De los esquimales tienen 500 palabras para la nieve, cosas así. Bueno, patrañas, ¿no? No es cierto. Esos son como típicos mitos lingüísticos que están como, que en realidad son mitos, uno podría decir incluso colonialistas, porque están como asociados como en la idea como del exotismo de las civilizaciones exóticas. Eh, pero como se ven, como pueden ver acá, también el español tiene perfectamente muchísimas palabras para, en esencia, lo mismo, ¿no? Agua que cae del cielo. Chispeo, diluvio, chubasco, garúa, aguacero, llovizna, precipitaciones, chaparrón, temporal, tormenta, y podríamos probablemente seguir con algunas más. ¿Cuáles son los límites entre una de estas palabras y la siguiente? ¿Qué diferencia, bueno, como decíamos recién, la lluvia del aguacero, o el chubasco del chaparrón, por ejemplo, o el temporal de la tormenta? No es fácil hacer estas distinciones, en verdad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que está en la base de todo esto? Es que nosotros estamos tratando de, al hacer uso del lenguaje, estamos tratando de transmitir el mundo.
mundo es muy complicado. El mundo es muy complejo. Y muchas veces el mundo no tiene límites que sean claros. Hay algunas cosas que tienen límites más o menos físicos claros. Por ejemplo, uno puede ver hasta dónde llega una mesa, por ejemplo. Si miras por tu ventana y ves la casa de al lado, uno podría llegar y ver hasta dónde termina una pared. Son cosas más o menos sencillas. Pero, por ejemplo, incluso si miramos cosas físicas, no siempre es fácil, por ejemplo, ver dónde empieza una mano y dónde termina la mano y dónde empieza el brazo, por ejemplo. Si yo les pidiera a ustedes que me digan dónde termina su hombro y dónde empieza su brazo, por ejemplo, probablemente tendrían problemas para establecer un límite exacto, ¿no? ¿No? O dónde termina su cabeza y dónde empieza su cuello. Incluso en cosas así, no es tan fácil, que son físicas, ¿no? Visibles, observables, no es tan fácil establecer límites físicos. Peor aún, por supuesto, cuando empezamos a trabajar con cuestiones que no sean tan claramente físicas, como por ejemplo los sentimientos, o incluso en algunos casos las actividades, las acciones que llevamos a cabo cotidianamente. Bueno, ese es el problema fundamental. El mundo, o más bien muchas cosas en el mundo, muchas situaciones que ocurren en el mundo, no tienen límites claros, no tienen cortes tan claros. Son más bien parte de un continuo. Es como una masa informe el mundo. El mundo está allá afuera y es una masa informe. Pero el lenguaje, para poder transmitirse, tiene que usar signos que llamamos discretos. Es decir, que cada cosita sea un casillero que corresponda exactamente a otra cosa. Y el lenguaje es una solución de compromiso, una solución a medias, para poder transmitir el mundo usando estas unidades discretas, sabiendo que el mundo no es discreto, sino que es un continuo. Entonces, ¿cuál es la solución que han hallado las comunidades lingüísticas, las comunidades de hablantes? Las comunidades que hablan cada lengua, lo que hacen es tomar este continuo, que es la realidad, y hacen cortes en esa realidad. Dicen, por ejemplo, ya, para mí, supongo, en comunidad de habla española, esto que ven acá, por ejemplo, lo voy a ejemplificar aquí. Este es mi brazo. Yo lo voy a dividir en tres partes. Hombro, brazo, antebrazo, mano, por poner algo. Y cada una va a tener ciertos límites. Pero otra comunidad, por ejemplo, la del inglés, puede decir, no, yo la voy a dividir de otra manera. Por ejemplo, el inglés no tiene una palabra específica para hombro. ¿O sí? Ah, no, me estoy equivocando, perdón. Serían shoulders, ¿no? Shoulder, ¿verdad? Eso es hombro. Pero podría también dividirla también de otras maneras, ¿no? Otra comunidad podría decir, aunque sea de la misma lengua, decir, bueno, yo quiero dividirla también en brazo y antebrazo. ¿O por qué no incluir el codo, por ejemplo? Nos dice Ignacio que las piernas puede ser que las dividan de manera distinta. En efecto, hay muchas comunidades lingüísticas que dividen las distintas realidades usando distintos signos. Y por eso, para algunas comunidades hay significados que tienen un signo asociado, o mejor dicho, un significado que tiene significante asociado, que para nosotros no existe. Por poner algunos ejemplos. No sé si esto lo vimos el semestre pasado, pero si no, bueno, lo repasamos ahora, lo volvemos a ver. Por ejemplo, en noruego existe una palabra que se llama utepils, para expresar el significado de sentarse afuera, fuera de la casa, ¿no? En un día soleado, a disfrutar una cerveza. Eso se llama en noruego utepils. Fíjese que no es que en español este significado no puede expresarse, sino que lo que queremos decir es que nosotros en español no tenemos una sola palabra que dé cuenta, o mejor dicho, un solo signo lingüístico, ¿cierto? Una sola palabra que dé cuenta de todo este significado. Para hacerlo tenemos que combinar palabras, tenemos que hacer uso de la sintaxis. Eso quiere decir que para la comunidad de habla noruega, ese significado, el de sentarse afuera en un día soleado a disfrutar de una cerveza, se le ha asignado un significante en particular,
Bueno, porque lo consideraron importante, porque les pareció choro, bueno, lo que fuera, porque por alguna razón les salió importante. O por ejemplo, un caso que a mí me gusta mucho, el de el alemán Schadenfreude, que es la alegría que uno siente cuando contempla la miseria de otros. Es una palabra muy terrible, ¿cierto? Si alguno de ustedes en algún momento se ha regocijado internamente cuando al ver a otra persona sufrir, claro, en alemán eso lo denominarían el Schadenfreude. Claro, de nuevo, no significa que el español, una persona de habla española no pueda sentir eso. Cuando los niños se caen, nos dice María Magdalena. ¡Qué terrible! ¿Tú sientes placer al ver eso, María Magdalena? ¡Qué mal habla eso de ti! Te vamos a catalogar. Magali también tiene Schadenfreude cuando ves a un niño caerse. ¡Ay, qué generación! Dios mío. Bueno, eso no significa que un hablante del español, bueno, de hecho ustedes mismos lo están diciendo por el chat, ¿no? Ustedes son hablantes nativos del español y sin embargo han sentido alguna vez este sentimiento de alegría o de gozo al ver cómo sufre otra persona. La única diferencia con el alemán es que nosotros no tenemos una sola palabra para expresar esto. En cambio, el alemán, sí, Schadenfreude, por ejemplo. Y esto, por supuesto, no solamente pasa con las lenguas nórdicas. Por ejemplo, que hay una palabra que a mí me encanta, que es de una lengua chilena, ¿no? Una lengua aborigen chilena, una lengua indígena chilena, que es del yagán, que quizás la han escuchado, muy famosa. Es la palabra mamilapinatapai, que significa, y fíjense en este significado, es la mirada que comparten dos personas, sin palabras, cargada de significado, en las que ambas comienzan a ambas quieren comenzar algo, pero ninguna de las dos se atreve a dar el primer paso. Entonces, cuando dos personas comparten una mirada cargada de significado, y las dos quieren comenzar algo entre ellas, pero no se atreve ninguna a dar el primer paso, fíjense en ese significado, eso en yagán tenía un nombre, y el nombre era Mamilapinatapey. ¿Se fijan? Eso no quiere decir, por supuesto, que en español no podamos sentir eso, sino que solamente que en español ese segmento de la realidad, a ese segmento de significado de la realidad, no le hemos asignado un solo segmento del sonido, no un solo segmento del significante. Y hay muchas así, por supuesto. Probablemente ustedes también me pueden dar más ejemplos de palabras que existen en otras lenguas y que expresan entonces un significado que en español no puede expresarse con una sola palabra, sino que necesitamos más. Necesitamos hacer uso de la sintaxis para hacerlo. ¿Se les ocurre alguna? Esa es muy bonita, pero al revés, ¿cierto, Ignacia? Ignacia nos propone la palabra sobremesa. Pero es al revés, ¿cierto? Es una palabra que tiene el español y que muchas otras palabras no tienen como una unidad, sino que para expresar lo mismo tienen que hacer uso de un conjunto de palabras, hacer uso de una cláusula, de una oración, de una frase. Porque, ¿qué significa sobremesa, Ignacia? Al menos yo lo entiendo como cuando uno se queda conversando después del almuerzo. ¿Cierto? Es justamente la sobremesa, ¿cierto? Es esa actividad que se comparte entre varias personas habitualmente. Luego de compartir una comida, quedan los platos, quizás hay un café, pero ya no se sigue comiendo, pero se sigue alrededor de la mesa conversando, ¿no? Esa es la sobremesa. Y ese concepto, por supuesto, no solamente existe en la cultura española, sino que en muchas otras culturas, pero en el español se le ha puesto un nombre. Se le ha asociado con un conjunto de sonidos estable, que es justamente el de sobremesa. O también se dice que, de una manera parecida, que el caso de siesta es también muy español, ¿no? Que la siesta es este sueño, ¿no? Que una persona toma después de almorzar, o típicamente a media tarde, que también uno puede hacerlo, por supuesto, en otras culturas, pero que en español tiene un nombre asociado, ¿no? La siesta. Bueno, ¿qué nos muestra esto? Que las diferentes comunidades lingüísticas, es decir, los diferentes grupos humanos que hablan distintas lenguas,
no dividen la realidad exactamente de la misma manera, sino que la dividen de manera distinta, de acuerdo a cómo a ellos se les ha ocurrido hacerla. A algunas personas, a algunos filósofos del lenguaje, esto les da pie para pensar que eso implica también diferencias de carácter, perdón, de caracteres, de carácter, digamos, entre esas diferentes comunidades. Entonces, que los alemanes, por ejemplo, serían más dados a gozar con la desgracia ajena, porque tienen una palabra como Schadenfreude, mientras que los españoles, o la gente de habla española serían más flojos porque se quedan haciendo sobremesa y siesta y cosas así. Bueno, pero eso quizás es ir muy lejos. Pero sí, probablemente es indiscutible que, por alguna razón, en algún momento de su historia, para estas comunidades, esos segmentos del significado, esos segmentos de este continuo que es la realidad, fueron importantes, tan importantes como para asignarles una etiqueta específica, un significante específico. Es decir, cada comunidad lingüística articula la realidad, que quiere decir divide la realidad, en diferentes cortes, ¿no? En diferentes segmentos, hace cortes para establecer esos segmentos. Y a cada uno de esos segmentos de la realidad le asigna una etiqueta, un significante. Esa es la primera articulación del lenguaje. Articular de manera primaria el lenguaje, entonces, es dividir la realidad, que es un continuo, como decíamos hace un momento, en diferentes partes y asignarle a cada una de esas partes una etiqueta, un significante. Cada uno de esos significantes mínimos, ¿no?, en que se asocia un contenido o un segmento de la realidad con una etiqueta, un contenido con una expresión, o de nuevo, un significado con un significante, es lo que vamos a llamar un signo lingüístico. Repito entonces, un signo lingüístico es la asociación entre un contenido y una expresión. Es lo que ocurre entonces cuando en una comunidad lingüística yo divido la realidad en un segmento en particular y a ese segmento le planto una etiqueta. Lo que hago es dividir la realidad en signos lingüísticos. Y cuando esos signos lingüísticos son mínimos, es decir, no los puedo seguir dividiendo en signos más chiquititos, llego a la noción de lo que es un morfema, un signo lingüístico mínimo, o la mínima unidad en que se asocia un significado con un significante. Pero insistamos un poco más en esta idea de la realidad como un continuo. ¿Cuántos colores tiene el español? Nómbrenme colores. Ignacio nos dice, podría estar todo el día. A ver, pero hagamos una listita, así, a la rápida. Azul, perfecto. Esta era Victoria, que es de la Chile seguramente. A ver, rojo. No, perdón, rojo, morado, rosado, celeste. Ah, Juan Pablo de los Higgins. A ver. Ay, no tan rápido. Amarillo, calipso, amarillo, perdón. Amarillo, calipso. Ay, fucsia, blanco, beige. Perdón, va muy rápido. Fucsia, blanco, perdón. Beige. Café. Café, sí, celeste y blanco, muy bien. Negro nos faltaba, ahí alguien del Colo-Colo lo aportó. Ok, azul, rojo, morado, rosado, celeste, amarillo, calipso, fucsia, blanco, beige, café, negro, magenta. ¿Más? Violeta, muy bien. Pero ya se empiezan a hacer un poco difíciles, ¿no? Quizá verde, muy bien, claro. Naranja. Vermellón, qué lindo. Gris. Y por supuesto, mientras más ligada está una persona al mundo del arte o del diseño, de la expresión gráfica, más hay, ¿no? Escarlata, muy bien. Bueno, y podríamos seguir, ¿no? Probablemente tenemos muchos nombres de colores en el español. Pero la verdad es que si uno ve
el espectro de los colores, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de eso. Aquí tenemos una idea muy clara de que el mundo del color es un continuo, ¿no? Porque si yo les dijera, por ejemplo, tomemos cualquiera de estos, supongan, no sé, verde, que es uno de los nombres que ustedes dijeron. ¿Dónde está el verde aquí? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Quizás podríamos llegar a un consenso bastante común que aquí donde estoy poniendo la cruz, no sé si la ven, ¿sí? Eso probablemente todos estemos de acuerdo en que es verde, ¿no? Pero si yo me muevo aquí, por ejemplo, un poquito a la izquierda, algunos dirán, sí, eso sigue siendo verde, y otros dirán, no, no sé, eso para mí ya es como amarillo. O para el otro lado, no sé, esto para mí sigue siendo verde, mientras uno diría, no, quizás es más bien turquesa, ¿no? O calipso, o algo así. Y si me tiro para acá, alguien me diría, pucha, para mí eso ya es gris o blanco. Si me tiro para acá, para mí eso ya es negro, ¿no? O otro diría es un verde oscuro, pero no es un negro todavía. La verdad es que, claro, aquí se nota claramente que en realidad si nosotros quisiéramos describir en detalle el mundo del color, necesitaríamos infinitas palabras para hablar de cada uno de los matices del color. Y no, no tenemos infinitas palabras, sino que porque tenemos también una capacidad de memoria limitada, como tantas veces hemos dicho, y no podemos usar toda nuestra memoria y nuestra capacidad cognitiva para solamente hablar del color verde, ¿no? O solamente hablar de los colores, tenemos que hacer otras cosas además, como hablar de lingüística. Así que por eso, también por una cuestión de conveniencia, las distintas comunidades del mundo dividen la realidad, en este caso, por ejemplo, una realidad más simple que todo el mundo, la realidad de los colores, la dividen en diferentes partes, y a esas partes le asignan un nombre de maneras más o menos arbitrarias, y no siempre tan claras, ¿no? De hecho, el español tiene muchos nombres para los colores, pero esto no es tan habitual. De hecho, lo más habitual es que las lenguas no tengan tantos nombres de colores. De hecho, hay muchas lenguas que tienen solo 2 nombres de colores. ¿Les sorprende? ¿O lo sabían? Hay muchas lenguas que solamente tienen un nombre para blanco y otro para negro. O, para decirlo de una manera más clara quizás, para las cosas claras y las cosas oscuras. Y eso es porque probablemente no necesitan mucho más. De hecho, hay un interesante estudio etnolingüístico que ha mostrado que, que no existe ninguna lengua que tenga menos de 2 nombres para los colores. Y si tienes 2 nombres, esos siempre son blanco y negro, o claro oscuro. Y si ya tienen 3 nombres, el tercero es para el rojo. Siempre. Y después ya empieza a dividirse un poco más, ¿no? En verde típicamente aparece luego, el amarillo. Curiosamente el azul no aparece. El azul es muy tardío. De hecho, y acá ya hay un caso más anecdótico, por ejemplo, en griego antiguo, y esto se lo han preguntado muchas personas que han estudiado las obras homéricas, en griego antiguo no existe la palabra verde, azul, perdón. No hay ninguna descripción del cielo, jamás. Y eso es porque parece que la palabra azul no está tan claramente en la naturaleza. Y ustedes dirían, ¡ah! Pero si el azul está ahí afuera. Yo miro el cielo y es azul, pero si miren el cielo ahora. ¿Ven el azul? Yo lo veo blanco. A lo más celeste, ¿no? Que de hecho es el nombre del cielo, ¿no? Celeste. Pero realmente el cielo no es azul. El cielo a veces es amarillo, a veces es naranja, a veces es blanco, a veces es gris, a veces es negro. Pero el azul se le da muy pocas veces. De hecho, hay toda una polémica grandota en torno a la idea de que los griegos, de hecho, en la Odisea y en la Ilíada, se habla de el mar del color del vino, ¿no? Ustedes ya leyeron la Ilíada de la Odisea, les tiene que haber aparecido muchas veces eso de el vinoso Ponto, ¿no? O el mar del color del vino. ¿Cómo eso de que el mar tiene el color del vino si el vino es como rojo oscuro, ¿no? Y el mar es azul, verde, no sé. Bueno, todo eso tiene que ver justamente con esta idea de las comunidades y los colores y cómo la van dividiendo. Chicos, perdón, me acabo de dar cuenta que son las 9:58. Los voy a dejar aquí, entonces vamos a seguir con esto el día lunes, porque tiene que ver esencialmente con la idea de la morfología y los morfemas. Vamos a llegar a eso. Pero bueno, ha sido una alegría, como siempre, verlos. Nos vemos el lunes. Un abrazote. Cuídense mucho.
Chao, Chao, profe. muchas profe. gracias. Chao, Profe. profe, gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. A ustedes.